Buenas. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos, todas? ¿Todo bien? Gracias por estar acá. Hola, mi nombre es Victoria y te quería preguntar qué significa para vos ser director del CBC con lo importante que es eso. Bueno, gracias por la pregunta, Victoria. Es un gran desafío, obviamente. El CBC es, para contarles a todos y a todas, ustedes y a los que nos están escuchando, el CBC es la institución que se ocupa de organizar el primer año de todas las carreras de la universidad. En realidad, técnicamente, de verdad, ya entraron en la universidad y están cursando el primer año de sus carreras. Eso es el CBC. Pero por el tamaño y la cantidad de estudiantes que tenemos, en la UBA lo organizamos a partir de esta unidad académica. Entonces, mi trabajo es un trabajo muy desafiante porque, además de la tarea estrictamente académica, por decirlo de alguna manera, de organizar ese primer año, también tenemos la tarea de acompañarlos y de recibirlos a todos y todas ustedes en un momento clave que es el ingreso a la universidad, la decisión de empezar una carrera universitaria, que no es un camino fácil, es un camino desafiante, que implica esfuerzo, sacrificio y dedicación. Es una cosa muy importante para definir el resto de su vida, su proyecto de vida en general. Pero además también es muy desafiante porque es un cambio de etapa en muchos sentidos para todos y todas los estudiantes que empiezan, o la mayoría, que acaban de terminar hace muy poco el colegio secundario, la escuela media. Entonces, realmente es algo que me da una alegría enorme, ser de alguna manera el responsable de la cara visible, darles la bienvenida, porque arrancan con nosotros. Siempre digo que lo primero que vi un graduado universitario fue alguien que trabaja en alguna sede del CBC de la universidad, que los recibió, les abrió las puertas y los acompañó en esos primeros momentos. Así que es un desafío, pero una alegría enorme. Es maravilloso tener esa oportunidad. Bueno, Felipe, ¿qué tal? Mi nombre es Melina, soy creadora de contenido y estudiante. Y teniendo en cuenta el ajuste económico que estamos viviendo, quería saber si este año se anotaron más o menos estudiantes para el CBC. Bueno, es una pregunta interesante. Hay muchos estudios hechos sobre cómo las condiciones sociales, socioeconómicas más generales afectan la matrícula universitaria, no solamente en Argentina, sino en general. Y además, y esto me parece que es algo interesante para contar también, la universidad tiene un sistema bastante particular por el cual el primer año de las carreras se pueden cursar en dos modalidades. La modalidad tradicional, que es la del CBC presencial, pero también una modalidad enteramente a distancia, que es el programa UBA 21, que es un programa que la universidad tiene hace muchos, muchos años, desde la década del 90, pero que obviamente con el avance de la tecnología, de la aplicación de las nuevas tecnologías a la educación, fue creciendo mucho. Y ese programa UBA 21 pueden hacerlo no solamente estudiantes que ya hayan terminado el secundario, sino que también es un programa que sirve para que estudiantes secundarios de nivel medio de los últimos 2 años puedan ir adelantando materias. Con lo cual nosotros tenemos en el universo de la universidad, en ese primer año, en el arranque, a los estudiantes que ya terminaron y comenzaron a estudiar o en el CBC o NUA 21, pero también tenemos unos invitados especiales, digamos, de alguna manera, que son estudiantes que ya tienen ganas de empezar a adelantar lo que va a ser el arranque de su carrera universitaria. Con lo cual recién al final del proceso de inscripción y de terminación de la escuela media vamos a saberlo. Por ahora el nivel de inscripción es bueno y es similar al del año pasado, aunque obviamente hay algunos estudios, como te decía al principio, que correlacionan la cuestión de la matrícula con la cuestión de las coyunturas económicas y sociales. Pero no es tan claro saberlo. Tenemos que esperar un poquito más para poder dar una respuesta científica y rigurosa. Hola Felipe, mi pregunta es ¿cómo es la relación que tiene la universidad con el gobierno actual? A ver, la relación es una relación que está empezando, porque estamos cursando el mes de febrero y obviamente el gobierno asumió en diciembre, con lo cual digamos que es una relación que todavía está un poco prematura para juzgarla. No es exactamente la tarea de la que yo me ocupo, porque obviamente de eso se ocupa el rector, el vicerrector y las autoridades de toda la universidad. Venimos teniendo un proceso de diálogo que es bueno con el secretario de Educación, con Carlos Torrendel, que es una persona que sabe realmente mucho sobre educación y particularmente sobre educación superior. Es un académico muy respetado en la comunidad que conoce muy bien el sistema educativo, el sistema de educación superior, y también con el subsecretario de Políticas Universitarias, que es docente de la casa, es profesor en la universidad. Así que bueno, esas conversaciones están llevándose adelante. Obviamente hay una situación económica y social particular, todos lo sabemos, es compleja. En particular, hay un presupuesto prorrogado, ¿sí?, en el marco de la Ley de Administración Financiera, que es la ley que regula la administración económica del Estado. Entonces, todavía no está claro, digamos, realmente cuál va a ser el presupuesto de funcionamiento que va a haber. A nivel salarial, el gobierno comenzó respetando
la pauta salarial de fin del año 2023, eso es una buena señal y obviamente en general nosotros siempre sentimos que el presupuesto no alcanza, siempre creemos que debería haber más presupuesto y eso es una constante de todos los gobiernos, así que no creo que sea una excepción en este caso, aunque como te digo hay conversaciones que bueno, por ahora son auspiciosas. Y teniendo en cuenta lo que se habló en los últimos tiempos, que el gobierno actual quiere cobrarles a los alumnos extranjeros que quieren estudiar en la UBA. ¿Eso afectó a las inscripciones? ¿Qué es lo que pensás vos? Mira, a mí me parece que hay algunas cosas que son interesantes, pero este es un tema que se discute mucho y es un tema complejo. Yo siempre creo que con estas cuestiones es importante en general en el debate público y en particular las personas que tenemos alguna responsabilidad de gestión, que tenemos protagonismo en el debate de estos temas, hay que tratar de poner números, ¿no? Lo primero es que eso obviamente es una decisión que excede a las universidades y que nos excede a nosotros como Universidad de Buenos Aires en particular, porque depende de una ley que se tiene que aprobar en el Congreso, ¿sí? La ley que está vigente hoy es la Ley de Educación Superior, que se aprobó a mediados de la década del 90. Obviamente la cuestión de los estudiantes extranjeros de otros lugares del mundo en Argentina no tiene que ver solamente con la Ley de Educación Superior o solamente con las universidades, sino que tiene que ver más en general con una política migratoria. Hoy Argentina tiene una política migratoria que permite y es muy receptiva a estudiantes de otros países del mundo, en particular los países del Mercosur y en general de la región, que expresan el 95% de la cantidad de extranjeros que hay estudiando en la Universidad de Buenos Aires, tienen facilidades para venir a vivir a Argentina, para acceder a una residencia temporaria y después para acceder a una residencia permanente. Con lo cual, el debate, como te digo, es un debate que es difícil dar en abstracto, ¿no? Parece que es importante respetar en ese sentido los tiempos del Congreso y sí dar un número como para tenerlo en cuenta, y es que para entender también la magnitud y la atención que le ponemos al debate. En términos del sistema universitario en general, no solo de la UBA, el porcentaje de estudiantes extranjeros estudiando es del 4%. O sea, estamos hablando de un debate que a lo sumo nos permite pensar solamente al 4% del sistema universitario argentino. Ese número en la universidad es mayor, aproximadamente es del 7%, si uno toma el total. Pero otro dato que me parece interesante también y que es paradójico es que la mayor cantidad, el mayor porcentaje de participación de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires no es en las carreras de grado, que son carreras gratuitas, sino en las carreras de posgrado, que son aranceladas. O sea que en realidad la mayor cantidad de estudiantes que hay en la Universidad de Buenos Aires, extranjeros me refiero, pagan porque hacen estudio de posgrado. Así que yo creo que hay que esperar a ver cómo ese debate se va desarrollando en el Congreso, teniendo en cuenta algunos de estos números y datos que creo que son importantes como para ponerles un contexto, ¿no? Buenas, soy Facundo, tengo 18 años y recién estoy anotándome el CBC, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo ustedes administran el presupuesto que les brinda el Estado? Primero, felicitaciones y bienvenido a la universidad. Ya estás inscribiéndote, estás terminando con el proceso. La verdad que nada, la verdad me pone muy contento. Mira, en líneas generales te diría que la universidad tiene un presupuesto que se distribuye en dos grandes rubros. Por un lado, salarios, ¿sí? Los salarios del personal docente y no docente, es decir, de todas las personas que trabajamos en la Universidad de Buenos Aires. Y eso va variando en cuanto qué porcentaje se lleva del presupuesto en un año, porque obviamente en un contexto como el que venimos teniendo los últimos años, un contexto con mucha inflación, eso también vino acompañado usualmente de paritarias, ¿no? Discusiones salariales entre los docentes universitarios y los no docentes y los distintos gobiernos, que hacen que vaya variando en un año, ¿no? Porque uno empieza el presupuesto con lo que llamamos una apertura presupuestaria y lo terminamos cerrando con otra participación. Eso es un poco técnico, pero como para que se den una idea, eso va variando. En la Universidad de Buenos Aires, aproximadamente en los últimos años, el 85% del presupuesto que recibe del Congreso de la Nación, por la ley de presupuesto del Estado Nacional, va destinado al pago de salarios, ¿sí? Y el otro 15%, aproximadamente, esto va variando, puede ir variando entre 1,5 puntos y 3 puntos según el año de referencia que tomemos, se destina al resto de los gastos, ¿no? Lo que nosotros llamamos gasto de funcionamiento, que tiene que ver con, bueno, hacer funcionar a las facultades en insumos, en equipamiento. Ese a grandes rasgos sería como la estructura general de gastos del presupuesto de la UBA. Muchas gracias. Tenemos conocimiento de que el año pasado, de la mano del Papa Francisco, inauguraron una nueva sede del CBC en el barrio 31. Quería saber cómo fue el proceso, cómo comenzó este proyecto y si este año ya tienen nuevos ingresantes en esa sede. Está muy buena la pregunta, te la agradezco particularmente porque es un proyecto que me tocó gestar a mí cuando empecé el rol en el ciclo básico común y es uno de los proyectos que más nos entusiasma y nos emociona a todos en la universidad. Como decís bien vos, el año pasado el vicerrector estuvo en Roma
junto con su santidad, con el Papa Francisco, e inauguraron la sede en una videoconferencia con la sede, en una transmisión mundial, que se hizo por los 10 años de la fundación Escolas Ocurrentes, que es la fundación que creó el Papa Francisco cuando llegó a Roma, vinculado a facilitar el acceso en educación, en deporte y en cultura de cientos de miles, millones de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Particularmente en los lugares con más dificultades de todo el planeta, ¿no? Porque es una fundación que actúa mundialmente. En Argentina, que obviamente es el pago chico de Francisco, la fundación tiene un largo recorrido, trabaja con gobiernos provinciales, municipales, con gobiernos nacionales en todo el país, y en la Ciudad de Buenos Aires tiene su sede desde hace varios años en el barrio 31, el barrio Padre Mujica. Y ellos nos planteaban que la fundación tenía un muy buen trabajo en el barrio para los chicos, los jóvenes, que eran menores de 18 años, ¿sí? Para los niños más chicos, para los adolescentes, pero como que a partir de los 16 años se les empezaba a complicar acercar una oferta que los atrajera y que los tuviera cerca de la actividad de la fundación. Entonces nos plantearon un sueño que tenían, una inquietud, en ese momento muy lejana, sobre todo, de vuelta, pensemos un contexto muy restrictivo, porque era pandemia, a fines de marzo, abril tuvimos la segunda ola de COVID en el 2021, que era la posibilidad de que hubiera una sede del CBC funcionando en el barrio. Y la verdad que la sede es un lugar maravilloso, es una sede muy muy linda, que está llena de vida y del trabajo que la gente de la fundación hace en el barrio, que es realmente muy bueno, con una cercanía y un enraizamiento con la comunidad que es fantástico. Bueno, y nos parecía, por las características de la sede, que si en una primera etapa, en una prueba piloto, la sede no era tan grande, el contexto de la pandemia igualmente nos permitía comenzar con clases presenciales, con el distanciamiento social y con todas las medidas preventivas, obviamente, porque el sistema de clases virtuales que nosotros teníamos para una sede nueva, sin recorrido, sin historia, en un barrio donde obviamente los problemas de conectividad, de hacinamiento y demás iban a ser particularmente desafiantes, no tenía mucho sentido. Así que bueno, arrancamos con un grupo pequeño, que fueron los primeros interesados, que se animaron y dieron el paso de afrontar un desafío que siempre es difícil, como hablábamos al principio, pero más en ese contexto, el contexto de la pandemia, y arrancaron aproximadamente unos 20 estudiantes. Cursaban con distanciamiento en el gimnasio que tiene la sede ahí. Bueno, y fue la primera actividad académica regular 100% presencial de la universidad. Nosotros empezamos con actividades presenciales 100%, clases, exámenes, todo lo que implica estudiar en la universidad en esa sede, en la sede del barrio 31, junto con escolas. Bueno, y para el año pasado ya eran más de 300 estudiantes los que cursan. De hecho, hoy la sede alberga a todos los estudiantes que podemos por el espacio físico. La respuesta de la comunidad es increíble. Las ganas de hacer el esfuerzo, de comprometerse con que la educación superior y continuar los estudios superiores son una herramienta para mejorar sus condiciones de vida y también las condiciones de vida de la comunidad, porque me parece que esto es importante decirlo, y en el barrio 31 se ve muy claramente. La universidad no solamente nos transforma a todos y a todas los que pasamos por ella, sino que también transforma las comunidades donde las personas que pasamos por la universidad vivimos. Y entonces ahí en el barrio eso tiene una potencia muy grande. Y bueno, un poco la frutilla del postre fue que Francisco nos invitó a inaugurar la sede, que ya estaba funcionando, pero bueno, simbólicamente, junto con él y las familias y la comunidad del barrio, con nuestros docentes y demás, a Roma. Así que nada, fue la verdad un hecho maravilloso y estamos muy contentos. Queremos seguir profundizando en esa agenda de trabajo, obviamente, ¿no? Hola Felipe, mi nombre es Sol y lo que me gustaría saber es ¿cuál es la relación política con el centro de estudiantes? Es interesante y me parece que está bueno que hablar de esto también. Obviamente la vida política de la universidad en la universidad es muy vital, porque afortunadamente desde el retorno a la democracia en el año 83, en las universidades de la Argentina, particularmente en la UBA, funciona el sistema que se creó con la reforma universitaria de 1918, que fue una reforma que encabezaron estudiantes argentinos, nació en la Universidad de Córdoba, pero se extendió por toda Argentina y por Latinoamérica y el mundo. En la Argentina la universidad se organiza de manera autónoma y cogobernada, es decir, todos los claustros de la vida interna de la universidad participan en el gobierno y en sus decisiones. En ese marco, obviamente, los estudiantes, nuestros estudiantes, y esto es uno de los grandes diferenciales de la universidad, son muy activos y muy participativos y también tienen una forma de organización propia, que son los centros de estudiantes, que no son la forma institucional de participar en la vida política, sino más bien la forma gremial. Que esto es algo que no existe solo en las universidades, muchos centros de estudiantes a lo largo y ancho del país también tienen centros de estudiantes,
que son espacios donde los estudiantes se organizan para plantear sus necesidades, sus intereses, sus puntos de vista, también sus reclamos muchas veces. Y bueno, obviamente en la Universidad de Buenos Aires eso es muy potente. Hoy la relación es muy buena, la verdad que tanto con las conducciones de los 13 centros de estudiantes, cada facultad tiene un único centro de estudiantes, tenemos 13, así que son 13 centros de estudiantes, como con la Federación Universitaria de Buenos Aires, que es, digamos, la confederación que reúne a todos los centros de estudiantes, sería la representación de todos los estudiantes de la universidad. Obviamente a mí en el CBC me toca mucho charlar con ellos porque la representación de los estudiantes del primer año, sobre todo la tiene la Federación Universitaria, es muy buena. Obviamente a veces tenemos diferencias, nos plantean reclamos, necesidades, pero la verdad que es un diálogo muy, muy bueno. Y nosotros creemos en la universidad, las autoridades de la universidad, creemos que la participación de todos los que viven la vida de la universidad es central para que la universidad mejore. Hola Felipe, soy Julieta. Tenía una pregunta sobre qué opinás de los jóvenes que emigran para estudiar afuera teniendo una universidad tan prestigiosa acá. Migrar es una decisión de vida que tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Así que lo primero obviamente es que me parece que es una opción de vida súper respetable y que está muy bien como opción también. De hecho, bueno, las personas que nos dedicamos a la vida universitaria, a la investigación y bueno, muchas veces en distintos momentos de la formación existe la oportunidad de irse a estudiar afuera. La UBA tiene programas de intercambio que son realmente muy, muy potentes y la internacionalización es una tendencia general en la educación superior, con lo cual estudiar en la Universidad de Buenos Aires y estudiar en Argentina no solamente es muy compatible, sino que presenta muchas oportunidades para vivir afuera o estudiar, vivir afuera en distintos formatos, estudiando afuera, formándose, intercambiando como docente, como investigador. Así que me parece que es una decisión que está buena, pero también creo que está bueno tener en cuenta y saber, antes de tomar esas decisiones, que realmente la Universidad de Buenos Aires, que es la nave insignia más importante, digamos, del sistema de educación superior de la Argentina, es una universidad que tiene un diferencial muy particular para todos los que vivimos en Argentina y tenemos la oportunidad de estudiar acá. Y es que tenemos al alcance de la mano, de manera gratuita y garantizada por el Estado Nacional, una universidad que es líder en el mundo, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires está entre las 100 universidades más importantes del mundo, medida por el ranking QS, que es el ranking más importante a nivel mundial de educación superior. Es un ranking que mide más de 10.000 universidades, con lo cual realmente estamos en la élite de la educación superior en la Argentina, particularmente en dos variables que son muy importantes. Reputación académica, es decir, cómo es considerada la universidad a los ojos de las personas que investigan, publican, hacen docencia en otros centros universitarios del mundo, la reputación de empleabilidad. Con lo cual me parece que está muy bueno y obviamente siempre es interesante conocer nuevas culturas y muchas veces, bueno, el proyecto de vida de cada uno tal vez no está acá, pero me parece que es importante que eso, a la hora de charlarlo y de pensarlo, sea teniendo en cuenta que tenemos un diferencial y un valor internacional en la Universidad de Buenos Aires y que además la universidad y formarte y estudiar en la universidad realmente te va a abrir muchas puertas y te va a dar muchas posibilidades de estudiar afuera, de viajar afuera, de trabajar afuera, de investigar afuera. Mi consulta es porque sabemos que mediante las redes un grupo de militantes libertarios plantearon el cambio del CBC por directamente un examen de ingreso para ahorrar, digamos, un año de cursada. ¿Se lo plantearon alguna vez o esta idea fue directamente rechazada? No, a ver, es un tema en debate. La organización de la universidad, de una institución como la Universidad de Buenos Aires, que es una de las instituciones más importantes de la Argentina, piensen que la universidad cumplió más de 200 años, o sea, tiene más años que la Constitución, que la primera Constitución argentina, que el primer presidente. Con lo cual los debates de la sociedad y en la sociedad sobre cómo se organiza la universidad, sobre qué debería ser la universidad, es algo que es permanente y sobre todo, y me parece muy importante destacarlo, más habiendo cumplido 40 años de democracia. Justamente uno de los valores de la democracia es que con respeto, respetando las diferencias y las opiniones de todos y de todas, todo se puede debatir. Entonces, eso es lo primero, me parece importante. Obviamente, ya era director del CBC cuando se viralizó en Twitter, en alguna red social el debate y, por supuesto, nos hacemos eco, lo observamos y también vemos y tratamos de dar cuenta de esas nuevas cuestiones que se plantean. Me parece que sobre ese debate es importante plantear 2 o 3 cuestiones sobre qué es el CBC, cómo funciona, qué es el primer año de las carreras, es perder un año, no es perder un año. Me parece que hay varios mitos, varias cuestiones instaladas que son importantes de charlar y de plantear. La primera es que no se pierde un año. El primer año de las carreras que se cursa o en el CBC o en UBA 21 es el primer año de las carreras.
Y el CBC, la verdad que en estos 40 años ha ido cambiando mucho. Yo diría que hoy el CBC, este primer año de las carreras que se cursan en el CBC, es un primer año que es menos común de lo que era hace 40 años y más básico. En el sentido de que se ha ido especificando cada vez más con el perfil de las necesidades de las carreras y ha ido tratando de encontrar y de abordar realmente las cuestiones básicas de distintas disciplinas y de herramientas de conocimiento que son muy importantes para que después cada uno de los que estudia en la Universidad de Buenos Aires pueda ir desarrollando su trayectoria en los siguientes años de las carreras en las facultades. Porque obviamente las carreras universitarias, como el conocimiento en general, va de menos a más y se va complejizando. Entonces, nosotros necesitamos que ese primer año sea muy sólido y que nuestros y nuestras estudiantes ingresen a la segunda etapa de sus carreras en cada una de las facultades con un piso de conocimientos y de saberes realmente bueno. Porque lo que viene por delante obviamente va a ser de una dificultad increyendo en varios sentidos, académico, de estudio, de profundización, de experiencias de profesionalización, de prácticas, con lo cual eso es muy importante. Y además, obviamente, nosotros nos hacemos cargo, la universidad se hace cargo de que recibe estudiantes de todo el país, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido, obviamente, la realidad que encontramos en la escuela media es de mucha heterogeneidad. Entonces, imagínense, el año pasado cursaron en el primer cuatrimestre del ciclo básico común un poquito menos de 100.000 estudiantes, que vienen de distintos lugares, de distintas escuelas, con distintas trayectorias. Obviamente, nosotros, la Universidad de Buenos Aires, y ustedes también lo saben, tiene escuelas medias propias, nosotros tenemos escuelas secundarias, varias, bueno, pero no todos los estudiantes vienen de nuestras escuelas medias. Entonces, ese primer año que se cursa en el CBC Bonúa 21 es un puente entre muchas cosas. Entre los conocimientos con los que los estudiantes salen en promedio de la escuela media y los conocimientos que nosotros necesitamos que tengan, y ahí encontramos una brecha que ha ido creciendo en estos años, y necesitamos achicar esa brecha para que la trayectoria de cada uno y de cada una de los estudiantes sea exitosa. También es una brecha en otros aspectos, y esto ustedes que están en esa edad lo van a entender muy bien, y es que ese momento de la vida es un momento de muchos cambios y de muchas transformaciones. Y no está exenta de miedos, de desafíos y de muchas dudas. Entonces, ese primer año también tiene un rol que es orientador. Y se sorprenderían sabiendo la cantidad de estudiantes que empiezan en la universidad, este primer año en la UBA, pensando que quieren estudiar algo, y descubren durante el primer año, precisamente por este sistema común que permite conocer también otras áreas de conocimiento, intercambiar con estudiantes que eligieron otras carreras, ¿no? Esta cuestión de conocer las grandes familias disciplinarias desde una perspectiva más general, cambian. El año pasado fueron más de 30.000 los estudiantes que cambiaron de carrera durante el primer año. Y me parece también importante remarcar esto, la universidad ha ido sumando un montón de herramientas para que los estudiantes que quieran puedan ir adelantando ese primer año, si tienen muy claro lo que quieren estudiar y si se sienten seguros, o si vienen y provienen de colegios y escuelas secundarias, que las hay en el país muy buenas, donde el nivel de egreso es una brecha mucho menor o está muy cerca de los niveles de aprendizaje que nosotros tenemos. Básicamente, UBA 21 es una herramienta con la cual todos los estudiantes de la Argentina pueden adelantar el primer año de la carrera completo, se pueden hacer las 6 materias en cuarto y en quinto año, y además nosotros todos los años permitimos que los estudiantes rindan libres varias veces durante el año las materias, con lo cual no solamente no se pierde un año, y además de cumplir muchas funciones, también hemos ido construyendo un montón de alternativas para que las personas que sienten esta necesidad y sienten que están para hacerlo, lo hagan obviamente y adelante, digamos. Hola Felipe, ¿cómo estás? Soy Milagros. ¿Qué carrera considerás o que tiene menos alumnos y que capaz a futuro, entre comillas, puede desaparecer? Nosotros trabajamos para que no desaparezca ninguna de las carreras, al contrario, creamos carreras nuevas. La universidad todo el tiempo, no todo el tiempo, pero ha creado carreras nuevas. De hecho, hace algunos años creamos la licenciatura en Ciencia de Datos, que es una carrera más aplicada, es una carrera que viene creciendo mucho, es de las carreras que más ha crecido en la universidad y que obviamente está muy vinculada a las demandas del mercado, a la sociedad del conocimiento en la que vivimos, a la importancia que tienen las cuestiones vinculadas a data science, big data, diseños y modelos, ¿no? Son varias las carreras que no tienen la cantidad de estudiantes que nosotros necesitaríamos, ¿no? De hecho, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Ciencia y Técnica, define algunas que son carreras estratégicas. Y entonces, obviamente, trabajamos en eso. Necesitaríamos más ingenieros, necesitaríamos más geógrafos, necesitaríamos más licenciados en computación, más licenciados en ciencia de datos. Pero bueno, también ahí es importante
que la universidad trate de encontrar el punto en común entre las necesidades de la comunidad, las necesidades del país, del mercado, del desarrollo y el proyecto de vida de cada uno, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿qué pensás de la gran cantidad de personas que se inscriben en el CBC pero no logran completarlo? Porque tenemos noción de que estos últimos años ha ido aumentando esa cantidad de personas que abandonan la carrera en el CBC. Me gustaría saber si ustedes trabajan para que esto no pase o que tratan el CBC como un filtro de entrada. Lo primero importante para decirte, Martín, es que de ninguna manera es un filtro, al contrario. Y también se vincula con algunas de las preguntas que me han hecho antes respecto a la posibilidad de un examen de ingreso y demás. Lo hemos dicho, alguna vez lo hemos estudiado. En general, en la universidad nosotros calculamos que si lo que hiciésemos para que arranquen los estudiantes las carreras fuera un curso de ingreso, ingresaría el 25 o el 30% de los estudiantes que ingresan a la universidad hoy. Porque como les planteaba antes, el gap, la brecha que nosotros encontramos entre los conocimientos promedios de un estudiante que sale de la escuela media en la Argentina y los conocimientos que nosotros necesitamos, y en eso la verdad que sí la universidad tiene un compromiso y una posición muy firme, que es, nosotros no bajamos la calidad académica, el nivel de exigencia. Entonces, bueno, es lógico, ¿no? Nosotros mantenemos el nivel de piso que necesitamos en un punto, pero si los niveles de aprendizaje de la escuela media bajan o disminuyen, esa brecha aumenta. Entonces, efectivamente, como vos decís, nosotros no tenemos un registro de que el número de estudiantes que abandone o que deserte en el CBC esté en crecimiento, lo tenemos más o menos estable. Lo que sí es importante también decir es que no todos los estudiantes tardan lo mismo en completar el CBC. Y esto también es una cuestión importante, porque muchas veces la exigencia de los tiempos estimados de las carreras universitarias, como están calculadas, por ejemplo, hacer el CBC o A21 es el primer año. Nosotros esperaríamos que se completaran esas 6 materias en un año. Bueno, pero muchas veces a lo largo de la carrera y de la vida en general, los tiempos del aprendizaje, del desarrollo, no son iguales. No solamente porque los puntos de partida no son iguales, y acá se vincula mucho con esto que hablábamos de los niveles de conocimiento y de saberes con los que los estudiantes salen de la escuela media, sino porque también la vida y las biografías personales de las personas no son las mismas. Entonces cambia mucho. Por ejemplo, el tiempo que uno tarda en terminar el CBC o en recibirse o en hacer una carrera, si uno solamente se puede dedicar a estudiar o si uno trabaja y estudia. O inclusive si ese trabajo es part-time o es full-time. O si uno vive cerca o lejos de la sede de la facultad y tiene que viajar más. Bueno, todas esas cuestiones son cuestiones que van haciendo que el tiempo que un estudiante puede tardar en completar ese primer año, ese ciclo común, sea muy dispar. Entonces tenemos estudiantes que los terminan muy bien en un año, tenemos estudiantes que en alguna materia puntual, en algún área de conocimiento puntual, tienen algunas complejidades más, tienen más dificultades, muchas veces por la formación con la que han venido de la escuela media, y tenemos estudiantes que tardan efectivamente más o que abandonan. Y bueno, ahí hay de todo. Me parece que en general lo que es importante tener en claro es que cuando uno empieza en la Universidad de Buenos Aires, ya sea en el CBC o en A21, lo que está haciendo no es un curso de ingreso. Uno comenzó con la carrera universitaria y lo que está haciendo es estudiar. Estudiar con docentes, con cursada, con compañeros, con trabajos prácticos, con parciales, con finales, con más o con menos dificultades. Pero es totalmente distinto a un curso de ingreso. Y acá también me parece que hay algo muy importante para destacar y es, hay que intentar desterrar una idea muy común que nosotros encontramos en los y las jóvenes, que es el miedo al fracaso, sobre todo cuando uno cambia y comienza esta etapa. Y ahí creo que es muy importante que todos tengamos claros que a la universidad, si bien por supuesto, y como decía antes, con la exigencia académica del nivel académico que la Universidad de Buenos Aires tiene y de lo que espera de sus profesionales y de sus graduados, uno viene a aprender, no viene sabiendo. Y no está exento de idas y vueltas. Desaprobar una materia no es fracasar, volver a cursar una materia no es fracasar, y a veces es el camino necesario que uno tiene para completarlo exitosamente. Así que bienvenido sea. Hola Felipe, mi nombre es Patricio. ¿Qué le dirías a un estudiante que está dudando entre estar en la UBA o en otra universidad, en una misma carrera, por ejemplo? ¿Qué diferencia ves vos que pueda hacer la UBA? ¿Cuál es tu principal objetivo como rector del CBC a futuro? Me parece que lo más importante y lo primero que tengo que decir es que estudien, en la universidad o en otra, pero que estudien y que se animen a afrontar el desafío de la educación superior universitaria. Después, decirles que creo que la Universidad de Buenos Aires tiene un diferencial o varios diferenciales. Algunos ya los planteábamos antes. La Universidad de Buenos Aires es la universidad más importante del sistema universitario argentino y tiene un prestigio nacional e internacionalmente en el que no tenemos competencia. Y ese prestigio proviene porque el talento, la capacidad y el compromiso de las personas que están en la universidad todos los días, haciendo que en la universidad suceda
los profesores, los docentes, los trabajadores de la universidad y también obviamente todas y todas ustedes que vienen a estudiar, es inigual, no tiene parangón. Entonces realmente la Universidad de Buenos Aires es una referencia local y mundial, y si uno va a hacer el esfuerzo de afrontar los estudios de educación superior y universitarios y tiene la posibilidad de hacerlo en el mejor lugar que tiene el país y la región hoy para ofrecerte, ¿por qué no hacerlo ahí? Pero además porque nosotros, y esto lo vinculo con la segunda pregunta, que es una pregunta muy linda, tenemos desde hace muchos años en la universidad el compromiso de intentar que la universidad crezca cada vez más. Y no solamente que crezca en la cantidad de estudiantes que llegan, sino también en la cantidad de graduados. Porque estamos convencidos de que es la misión de la universidad y que realmente el aporte que tenemos para hacerle a la Argentina, a la región y al mundo, es tener cada vez más graduados universitarios. Y está absolutamente comprobado en los estudios de educación, de desarrollo social, de desarrollo económico, local e internacionalmente, que sociedades que tienen más graduados universitarios son mejores sociedades prácticamente en todo. Y te doy un dato interesante, la Universidad de Buenos Aires representa el 20% de toda la matrícula de estudiantes del sistema universitario de la Argentina. Hay 57 universidades, pero el 20% de los estudiantes están en la UBA. Cuando vamos a ver la tasa de graduación, eso aumenta casi un 10%. Representamos más del porcentaje de graduados totales de la Argentina que de estudiantes. Entonces la verdad que el compromiso que yo tengo y el sueño que tengo para el tiempo que me siga ocupando esta responsabilidad es que más estudiantes ingresen al CBC, que más estudiantes terminen el CBC en tiempo y forma y logren pasar con éxito ese puente, ese desafío de llenar esa brecha y de convertirse plenamente en estudiantes universitarios y finalmente, obviamente, encontrarme cada vez más con estudiantes que empezaron el ciclo básico común mientras yo era director y los terminamos viendo en una colación de grado, recibiendo el diploma con sus familias, con sus amigos y con la gente que los ayudó a poder cumplir esa meta y ese sueño. Gracias.